Hola y bienvenidos a este canal de Sobre Todo Yo. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a este canal y mires mi demás contenido. A lo mejor encuentres algo que te pueda gustar. En resumen, quiero que apoyes este canal, que apenas va comenzando, y me ayudarías con esto pues muchísimo. Ahora bien, continuando con esta sección de historias que se cuentan en los pueblos, les traigo una historia que a lo mejor creas que le reste credibilidad el que la persona a la que le sucedió estaba ebria. Pero esto no quita que sea una historia curiosa y no me extraña que para muchos incluso sea aterradora. Esto le sucedió a un hombre de mi pueblo natal, que como la mayoría de sus habitantes, vivíamos en condiciones muy humildes. Así que cuando se dio un aviso en el pueblo sobre empresas estadounidenses que buscaban mano de obra para trabajar en el extranjero, no dudó en ser una de aquellas personas contratadas por dichas empresas. Estuvo durante varios años yendo y viniendo. Le estaba yendo muy bien, bastante de hecho. Sus padres estaban muy contentos y orgullosos de su hijo. Pero con el paso del tiempo, algo no iba muy bien. El muchacho estaba cayendo en el vicio del alcohol. En ese entonces eran las fiestas del pueblo, en el mes de diciembre de hecho, y aquel hombre se la pasó tomando prácticamente pues todos los días de la fiesta, todos esos 9 días. En ocasiones su madre tenía que ir por él, porque él solo a veces no podía ni sostenerse en pie. El padre ya había muerto hacía un año. El último día de la fiesta, su madre le había rogado que ese día no fuera a tomar, pues irían a la iglesia a pedir al santo patrono del pueblo que le fuera a él bien en su próximo viaje de regreso al extranjero donde trabajaría, y también pues a dar gracias. El muchacho así lo hizo, pero en cuanto salió del templo, se fue a la cantina. Después de la cantina se dirigió a la cancha del pueblo donde sería el baile y donde por supuesto habría más cerveza. Ya en la noche estaba ya muy tomado y los amigos de aquel muchacho, al verlo en el estado en que ya se encontraba, le insistieron en que mejor era que se fuera a su casa. Al final aceptó a regañadientes y tomó su camino. Ya pasaba medianoche. La hora exacta pues realmente no la recuerda, pero eran a lo mejor las primeras horas de la madrugada. Su casa se encontraba pues algo alejada, ya que se encontraba pues en las orillas del pueblo. Los pensamientos de borracho que recuerda era que se debatía en llegar pronto a su casa y no llegar, ya que si llegaba pues podía descansar, pero también lo estaba esperando su madre para sermonearlo. Decía que iba caminando sin prestar atención realmente al camino. Simplemente sus pies solo los llevaban por un camino que había recorrido cientos de veces. Entonces ya ahí había llegado a una parte donde solo la luz de la luna iluminaba el camino, y decidió pues acortar, tomar un atajo. Fue camino sobre el arroyo, ya que para aquel entonces el arroyo ya se encontraba seco. Llevaba unos pocos minutos caminando, se sentía un poco mareado y de pronto se detiene. Algo parecía muy extraño. Miró a su alrededor y no reconocía el lugar donde se encontraba. Un sentimiento muy desagradable lo invadió, una mezcla de miedo y angustia, y no era solo porque no sabía dónde se encontraba, sino más bien era el sentimiento por el mismo lugar en sí. Miraba la luna y a su alrededor, a algunos metros, distinguía algunas sombras de lo que parecían ser árboles. Comenzó a caminar, pero le costaba. Él describía aquella sensación como caminar dentro del agua. Eso lo angustió aún más. Intentaba correr, pero su cuerpo no le respondía como él quería. Caminaba paso a paso, y pues cada uno de sus pasos era un gran esfuerzo para él. Y para su horror, no miraba nada. Intentaba dirigirse hacia donde creía él estaban algunos árboles, pero estos parecían alejarse cada vez más.
La situación empeoró. Sentía que algo lo acechaba, algo que no miraba y no sabía qué era, pero él se sentía en peligro. Estaba sudando, tratando de caminar y alejarse de aquel lugar, y con la esperanza de encontrar un camino a su casa, o por lo menos un lugar donde se sintiera a salvo, abandonando todo aquel infierno que le parecía. Pero aquella idea poco a poco lo abandonó. No sabía ya cuánto tiempo llevaba en aquel lugar. Le pareció que por lo menos, y siendo pesimistas, habría ya transcurrido alguna hora. Ya le costaba respirar y sentía que su corazón latía muy deprisa, y una sensación de presión en el pecho que le subía por la garganta. Sintió la necesidad de gritar, pero se detuvo porque sintió mucho miedo el verse que no emitiría ningún sonido por la boca. Se sentía perdido, en el sentido de que ya había perdido su voluntad. Sentía que solamente le quedaban unos instantes de vida y que luego moriría en aquel escalofriante lugar. Era una sensación de sentir algo que abandonaba su cuerpo, o que quería desprenderse de su cuerpo. Se detuvo en aquel lugar en el que por supuesto no le complacía morir, y su último pensamiento fue en lo preocupada que debería de estar su madre, y lo triste que se quedaría al él no regresar. Y fue entonces cuando comenzó a escuchar a alguien que lo llamaba a lo lejos, y poco a poco fue recuperando un poco de fuerzas, y fue así como empezó a caminar de nuevo. Caminó y siguió la voz de su madre que lo llamaba. Y de un momento a otro salió de aquel infierno y volvió al camino que ahora sí reconocía. Siguió caminando hasta llegar a su casa, donde lo esperaba ya su madre vestida con un vestido que él mismo le había comprado para la fiesta. Estaba dispuesta a salir a buscarlo a esas horas de la madrugada, a buscar a su hijo que no regresaba a su casa. Ese hombre lloró y abrazó a su madre, y arrepentido aquella noche le prometió que él cambiaría. Le estuvo contando toda esta historia a su madre, y ella sin dudarlo le creyó. Y esa noche ella veló su sueño, porque él se sentía aún muy intranquilo. Cuando despertó, él miró a su madre durmiendo a su lado. Se levantó para ir a rezar en el pequeño altar que tenían en su casa, y se puso a llorar al ver todas las veladoras, de las que solamente quedaban restos de parafina en aquel altar y en el suelo. Agradeció de nuevo con lágrimas en los ojos a su madre por todas aquellas oraciones que sin alguna duda lo sacaron de aquel infierno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue una alucinación? ¿O cómo fue que aquel hombre llegó a aquel tenebroso lugar? ¿O qué era aquel lugar? ¿Significa acaso que un infierno nos rodea invisible, pero que en cualquier momento podemos entrar en él? Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.